Que Dios les bendiga. Iglesia del Señor, ¿cuántos tienen el gozo del Señor? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo y un aplauso de alabanza? Alabanza al que vive, alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. ¿Sabe que los hijos de Dios todos los días debemos celebrar que Cristo vive? Amén. Todos los días celebramos que el Señor se levantó de entre los muertos y que está sentado a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, su iglesia. Amén, amén, amén. Aleluya. Y eso nos llena de gozo, hermanos, porque nuestro Dios está vivo. Amén. Nuestro Dios vive. Y cuando quiere venir el desánimo a nuestras vidas, podemos decir: yo sé que mi Cristo vive. Y cuando estamos en medio de problemas, de tribulaciones y de situaciones, podemos decir, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive y que aún de la tiniebla, de las cenizas, podrá levantarme y me levantará. Tenemos una seguridad de la salvación, del amor de Dios. ¿Cuántos se sienten amados de Dios? Amados del Señor. ¿Cuántos se sienten perdonados de Dios? Aleluya. Se sienten que no están solos. ¿Cuántos de pronto te sientes, pero tú tienes una seguridad? Y tú puedes decirle al Señor: alma mía, puedes decir: alma mía, no estás sola. Alma mía, tu Redentor vive. Alma mía, ¿verdad? Es la seguridad. A veces nuestras emociones nos dicen cosas, pero con nuestra fe podemos hablar a nuestra alma y decir: mi Redentor vive. 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 Y aún de la muerte me levantará. Mi Redentor vive. Y sabes, hoy eres bienvenido a esta casa. Eres bienvenido. Los que están por primera vez, los que están viéndonos quizá desde su lugar de trabajo, pero sean bienvenidos a esta casa. Y celebramos hoy que Jesucristo vive, ¿verdad? Que celebramos que el Señor nos rescató, que el Señor nos sacó de oscuridad, ¿verdad? Hoy celebramos la vida en Cristo, la nueva vida que Él nos ha dado. No porque lo merezcamos, sino porque a Él le plació dárnoslo, ¿verdad? Le plació amarnos. Y vamos a orar esta mañana para que el Espíritu Santo nos dé un entendimiento de lo que Él nos quiere hablar hoy. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú estás en este lugar, tú estás en nuestros corazones, tú estás en medio de la congregación de los santos. Hoy, Espíritu de Dios, te pido que abras mi mente y mi corazón, Señor. Hoy, Espíritu Santo, mis pensamientos estén alineados a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Mi sentir esté alineado a tu perfecta voluntad, a tu palabra, Señor. Hoy yo renuncio a todo argumento, a toda estructura humana, a todo aquello, Señor, que ha estado en mi corazón, en mi mente, en mi vida, pero que hoy quieres traer vida abundante, hoy quieres traer algo nuevo, Señor, cosas nuevas, porque tu palabra dice y tú has prometido: he aquí yo hago cosa nueva. Señor, y en esas promesas y en esa palabra y en lo que tú tienes para mí hoy, Señor, yo estoy sujeto a ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Fluye como tú quieres en mi mente, en mi alma y aún en mi cuerpo, Señor. Aún, Señor, estamos listos para tus manifestaciones poderosas, Señor. Estamos listos, Señor, para tus milagros. Estamos listos, Señor, para sanidades, para prodigios, para todo lo que tú quieres hacer hoy, Señor. Este es el día de salvación. Este es el día de tus misericordias. Este es un día nuevo, Señor. Y estamos listos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Tú puedes decirle al Señor: Señor, estoy listo. Tú puedes decirle eso hoy al Señor. Puedes decirle: estoy listo para todo lo que tú tienes para mí. Díselo al Señor: yo estoy listo, Señor. Yo estoy listo. Yo estoy listo, Señor, para recibir todo lo que tienes para mí. Levanta tus manos ahí donde estás y dile: Señor, aquí levanto mis manos
Levanto mis manos, Señor. Estoy listo, Señor. Ayuda a mi incredulidad este día, Señor. Estoy listo para recibir lo que tú tienes para mí, porque este es el día, Señor, que tú quieres remover la piedra, Señor. Tú quieres remover lo que ha estado ahí, Señor, estorbándonos, Señor. Tú quieres remover esa piedra y tú quieres, Señor, traer cosas nuevas a nuestras vidas, Señor, hoy. Lo declaramos, lo creemos, Señor, con fe, Señor, en tu palabra, en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando hablamos de la resurrección y nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que diferentes personajes fueron resucitados. Diferentes personajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y es algo que cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Fue resucitado el hijo de la viuda de Sarepta. Fue resucitado el hijo de la tsunamita. Fue resucitado un hombre que cayó en la tumba del profeta Eliseo. Fue resucitado el hijo de la viuda de Naín. Fue la primera resurrección que Jesús llevó a cabo. Fue resucitada la hija de Jairo. Fue resucitado Lázaro. Fueron resucitados varios santos el día que Jesús resucitó. Fue resucitada Tabita. Esto fue por mano del apóstol Pablo, de Pedro, ese milagro. Fue resucitado también el famoso Eutico, ¿verdad? Por la oración del apóstol Pablo. Y también, por supuesto, fue resucitado Jesús de entre los muertos. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre esas resurrecciones anteriores y la resurrección de Jesús. Resucitar es volver a la vida, ¿verdad? Un muerto, según dice la Real Academia Española, volver a la vida. Físicamente hablando, pero nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, sabemos que también hay una muerte espiritual y hay un levantarnos espiritual, como dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Cuántos aquí estaban muertos? A ver, levante la mano. Estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente. Pero dice la Escritura que Él nos dio vida, ¿verdad? Y estábamos en delitos, estábamos en pecados, pero Él nos amó y nos dio vida. ¿Tú puedes darle un aplauso de alabanza a eso al Señor? Y poder reconocer que estaba muerto, pero que Él te dio vida en Cristo. Y yo me preguntaba qué es lo que nos impacta de una resurrección. ¿Qué nos impacta? ¿Qué le impactaría a usted de tener a una persona ahí en el féretro y que de la nada se levantara? ¿Qué le impactaría a usted? Y sabe lo que nos parece impactante es esa manifestación del poder divino, el poder saber que nadie puede volver a la vida por sí solo. Nadie puede ni siquiera darse 5 minutos de su propia vida, ni que quiera, ni que tenga el dinero, ni que sienta. ¿Sabes? Tú no puedes, tú estás convencido de eso. Tú no puedes darte ni 5 minutos de vida a ti mismo, porque solo hay uno que tiene potestad. Solo hay uno que tiene potestad sobre la vida. Solo hay uno, y es nuestro Dios. Entonces, por eso nos impacta que una persona pueda volver a la vida. Y hoy ciertamente la cristiandad celebra la resurrección de Cristo. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué es tan importante que nosotros como hijos de Dios lo tengamos claro? Dice en Lucas 24:1. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes,
Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sabe? Cuando pensaba en todas estas cosas, ¿verdad? Como ellas encontraron la piedra removida, y era una piedra que nadie, ¿verdad?, que estuviera en esa condición podía haber removido. Y yo creo que Dios quiere remover muchas cosas en nuestras vidas. Amén, hermanos. Algo de lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo es que a veces en nuestra vida hay muchas cosas que han estado obstaculizando el fluir de su presencia como Él quiere. Él quiere que nosotros entreguemos todas esas cosas que han estado en nuestro corazón. Quizá tú hoy puedes decirle al Señor: Señor, remueve lo que ha estado obstaculizando el fluir de tu presencia en mi vida, Señor. Quiero que tú fluyas, Señor, con libertad. Y dice la Escritura, fue removida esa piedra, ¿verdad? Pero me impactaban estas palabras de estos ángeles que decían a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Y me preguntaba, hermano, ¿sabe por qué me llamaba tanto la atención esto? Porque muchos años de mi vida yo busqué entre los muertos. Muchos años de mi vida yo busqué entre los muertos al que yo pensaba que estaba ahí. ¿Sabes qué? En la tradición que yo aprendí, había un Cristo, pero había un Cristo que se mantenía en la cruz muerto. En la tradición donde yo crecí, ese era un Cristo que difícilmente podía ayudarme, ¿verdad? Que ministraba tristeza el ver a ese Jesús sufriente o sin vida en la cruz. Yo duré mucho tiempo buscando entre los muertos al que vive. Y si tú hoy te encuentras que has estado buscando entre los muertos al que vive, yo quiero decirte, Él no se encuentra ahí. La tumba está vacía, porque Él se levantó de entre los muertos. Hoy que estás aquí, yo te digo, el Señor que nosotros seguimos no está en la cruz y no está muerto, porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y vendrá un día a buscarnos a nosotros. Eso te trae una esperanza, eso te trae vida, aunque tengas una circunstancia difícil. Saber que tu Redentor vive, saber que Él no se encuentra entre los muertos. Tú, joven que estás aquí, muchas cosas podrán estar muertas en tu vida, pero el Señor te dice: yo vivo, yo vivo. Yo quiero tener un lugar en tu vida. Yo quiero tener un lugar en tu corazón. Yo quiero soplar aliento de vida hoy en ti. Quiero soplar aliento. Quiero soplar aliento de vida a ti, a tu casa, a tu familia. Y ¿sabes algo, hermano? Aún lo que tú crees que está muerto, vivirá. Por cuanto tú has decidido creer en el Señor. Y esa gran pregunta: ¿por qué buscas aquí? ¿Por qué lo buscas entre los muertos? Él vive. Y estas mujeres, por supuesto, si usted hubiera estado ahí, yo también, hubiéramos salido corriendo a contar, ¿verdad? Bueno, yo no sé por qué
el Señor quiso manifestarse primero a las mujeres, porque de pronto será que somos más comunicativas que los hombres. Y estas mujeres salieron corriendo, ¿verdad? Comunique el evangelio de Jesús, no comunique más nada. Y estas mujeres salieron a comunicar, salieron corriendo. Yo creo que esos metros, no sé, kilómetros, no sé la distancia, pero se harían larguísimas, porque esas mujeres querían ir a comunicar lo que estaba sucediendo. Se habían encontrado con unos hombres que habían revelado una gran verdad, y ahora ellas fueron donde los 11 y le dijeron a cada uno de los discípulos: miren, esto ha sucedido. Y dice que ellos no podían creerle, pero Pedro, ¿verdad?, salió corriendo a ver. Pedro no se quedó con la duda. Pedro salió corriendo a ver qué estaba sucediendo. Y cuando corrió y vio adentro y vio esos lienzos solos, dice que se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es que cuando nosotros podemos testificar de que Dios vive, de que el Señor vive, nosotros no nos cabe el corazón de tanto gozo para ir y comunicárselo a otros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron estas mujeres? Estas mujeres fueron a comunicar, a dar las buenas nuevas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, como más adelante vamos a estar viendo. Pero solo quiero decirte en este tiempo 3 cosas, y es que Jesús resucitó por el poder de Dios, ¿verdad? Que Jesús ascendió a los cielos y que Jesús volverá por su iglesia. Amén. 3 verdades que sostienen a la iglesia. Pero Jesús había hablado sobre su muerte y su resurrección. Jesús le había anunciado a los discípulos que él iba a pasar por ese proceso. Solo que yo entiendo que ellos no habían comprendido lo que el maestro les había dicho. Hasta en ese momento, cuando el ángel le dice a las mujeres: recuerden que él les había dicho esto, ellas cayeron en cuenta. Dice Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabe qué? Cuando nosotros como cristianos celebramos el nacimiento de Jesús y que había sido anunciado por profetas, conocemos toda la vida perfecta que Jesús llevó, todo su ministerio, ¿verdad? Y también reconocemos todo el dolor de sus padecimientos que también fueron anunciados por los profetas. Todo eso es una verdad, pero si Jesús no hubiera resucitado, nada de lo anterior hubiera tenido sentido, porque no era una obra completa. Si Jesús hubiera muerto con todos sus padecimientos, como declara la Escritura en la cruz, pero después de los 3 días nada hubiera pasado, si Jesús no hubiera resucitado, entonces dice la misma Escritura que vana sería nuestra fe. Y una de las cosas que hoy quiero que leamos unos versículos, y por qué la resurrección de Jesucristo es tan fundamental para la iglesia, es que representa la victoria sobre la muerte y el pecado. Si Jesús resucitó, hay victoria sobre la muerte. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos, por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Sabe? Jesús se hizo pecado por nosotros. En él no había pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Pero qué maravillosa verdad que fue una sola vez y fue suficiente por nosotros, una sola vez. Apocalipsis 1:17 nos revela algo cuando el Señor se le manifiesta a Juan en la isla de Patmos. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies
Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció sobre la muerte. Hay victoria sobre la muerte, porque Él venció la muerte. Y sigue diciendo Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Somos libres de toda servidumbre del diablo. ¿Puedes declararlo? Soy libre de toda servidumbre del diablo. Soy libre. Porque el Señor ha destruido al imperio de la muerte. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y Romanos 6:20-22 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Serás vivificado en Cristo. Puedes levantar tu mano y decir: soy vivificado en Cristo. Soy vivificado en Cristo. Entonces, el Señor, cuando resucitó, venció la muerte, venció el pecado. Por ti, para ti, por mí, por la humanidad. Y por eso un día sabemos que también en Él nosotros resucitaremos. Y es el segundo punto: la esperanza de que resucitaremos con Él. Hay esperanza de que resucitaremos con Él. Cuando perdemos un ser querido, nos entristecemos, ¿verdad? Pero cuando tenemos la esperanza de que un día, si muere en Cristo, ¿verdad? Porque es algo que vamos a ver más adelante, de cómo nosotros todos tenemos que reconocer a Jesucristo y poder asegurar esa vida eterna. Entonces tenemos esperanza de que resucitaremos con Él. Estas fueron las declaraciones de Jesús mismo. Jesús mismo le dijo a Marta, ¿recuerdan ese pasaje en la resurrección de Lázaro? Jesús le dijo a Marta, le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús mismo declaró: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesús mismo lo dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y son las verdades, hermanos, que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que creer. Y ciertamente tenemos que estar listos para el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero el Señor solo le dijo a Marta: ¿crees esto? ¿Crees? Te pregunto esta mañana: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que no morirás eternamente? ¿Crees tú? ¿Crees tú, hermano? Primera de Tesalonicenses dice 4:4 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Qué lindo que aún aquellos que murieron y habiendo asegurado su salvación,
un día el Señor también los levantará. Amén. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Todas estas escrituras, hermanos, nos hablan y nos confirman. Así que si tú habías venido a la iglesia, si tú habías tenido una concepción diferente de que después de que uno muere, ahí quedó la persona, yo te quiero decir a través de las escrituras que si crees en Jesucristo, aunque estés muerto, vivirás. No será para siempre que estés ahí en el sepulcro. Y tus seres queridos y todos aquellos que creamos en Él, un día estaremos en su presencia adorándole. Y el último versículo que quiero leer para ustedes en Romanos 6:5. Bueno, en el 6:8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Entonces sigue diciendo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, si algo tenemos que morir nosotros es al pecado, pero vivir para Cristo, ¿verdad? Vivir para Cristo. Entonces, la resurrección de Jesucristo representa la victoria sobre la muerte y el pecado, pero también representa, ¿qué fue lo que les dije? La esperanza de que resucitaremos con Él. Y por último, quiero hablar de las evidencias de los testigos, porque nosotros hemos creído en Jesucristo. Nosotros hemos creído por el testimonio de alguien. Nosotros nos atrevimos a creer por el testimonio de las escrituras, pero también porque alguien un día nos testificó, porque también un día alguien nos predicó, porque también un día alguien vino y nos presentó el evangelio, ¿verdad? Y nosotros creímos. Un testigo es una persona que da testimonio de una cosa, ¿verdad? Y existen testigos directos porque estuvieron ahí. Y yo me ponía a pensar cuando nosotros vemos programas de pronto de periodismo serio, ¿verdad? Cuando vemos programas científicos, vemos que los periodistas, ¿a dónde van? Van a la fuente, van a la verdad, saben que los que estuvieron ahí pueden dar una versión verdadera, y eso es lo que ellos quieren buscar, la verdad. Y hubo testigos de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hubo testigos. Estuvieron los apóstoles y vamos a ver quiénes más. Así que hubo quienes contaron la historia, pero hubo otros que quisieron ir a confirmar la historia. Y Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después de haber resucitado, se apareció, dice, dando pruebas indubitables, pruebas de las cuales no podía haber duda.
se le apareció a ellos, a los que habían estado con él, y sabiendo que tenían dudas, porque sabemos, ustedes lo saben, que habían discípulos que dudaban, que habían discípulos que dijeron: si no se me aparece a mí, si yo no meto mis dedos en sus heridas, entonces yo no voy a creer. Jesús sabía eso, y Jesús se manifestó con pruebas indubitables, dice, apareciéndosele durante 40 días. Esto lo estaba diciendo uno de los que había estado ahí, un testigo. Pero también lo dijo Pedro en Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pedro estaba predicando su primer discurso, él estaba hablando públicamente y diciendo: es que todos nosotros somos testigos de que Jesús, Dios, lo resucitó. Y eso, hermanos, ese testimonio da peso. Cuando alguien que ha estado ahí puede decir: es que yo lo vi, es que yo comí con él, es que yo lo escuché, entonces hay una fe, hay una certeza. Hechos 3:15 también lo dice. Lo dijo Pedro: y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y un testigo que a mí me llama bastante la atención, uno de estos hombres que pudieron dar evidencia de la resurrección de Jesús, y es uno de aquellos que tú dices se encontró con el Cristo resucitado, era el apóstol Pablo, ¿verdad? Sabemos que Saulo tuvo un encuentro cuando era perseguidor de la iglesia. Era un hombre que no creía, era un hombre que tenía su propia doctrina, que tenía su religión, que vivía en su religión, que su propia religión lo llevaba a querer borrar del mapa a los cristianos. No creía en nada de esto, más bien quería acabarlos. Pero un día Saulo tiene un encuentro con Jesús. Un día, cuando iba en el camino, escucha una voz que le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en esa historia, hermanos, hay una convicción de una fe. Hay una convicción de que estaba en el camino incorrecto, pero hay un testimonio. Y ¿quieres que te diga algo? El mismo Saulo de Tarso, que después lo conocemos en las Escrituras como Pablo, en 1 Corintios 15, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y así como Saulo, tendríamos que añadir miles de testimonios y millones de testimonios de hombres y mujeres como Saulo de Tarso, que un día escuchamos la voz del Señor diciéndonos: yo soy lo que tú estás buscando. Tú y yo, hermanos, tú y yo somos testigos, somos de esos testigos que pueden evidenciar que Cristo vive. Tú y yo
somos testigos de que Jesús no quedó en la tumba. Porque un día, cuando estábamos en nuestro camino, cuando estábamos en nuestra oscuridad, cuando estábamos creyendo que podíamos vivir como queríamos, un día Él se manifestó a nosotros y nos dijo: yo te amo, hijo mío, vuélvete a mí. Y nosotros pudimos dar testimonio porque nos encontramos con Él, porque estábamos perdidos, porque nunca habíamos escuchado su voz, pero un día Jesús nos detuvo, a ti y a mí nos detuvo para mostrarnos su amor, para decirte: no sigas buscando entre los muertos, yo vivo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ven, hijo mío, a mi casa y come de mis viandas y de mis delicias. Un día el Señor nos llamó a que viniéramos a la mesa con Él. Como llamó el rey David a Mefiboset, le dijo: ya no estés más en Lodebar, ven a mi casa y come de mi mesa. Nosotros somos testigos del poder de Dios, somos testigos de que Cristo vive, somos testigos de que Él no quedó en la tumba. Cristo vive. Cristo vive. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está contigo. Él vino a darte vida en abundancia. La historia no terminó en la tumba, hermanos. La historia no terminó ahí. Pero a veces vivimos, hermanos, ¿sabes? Vivimos un evangelio como de derrota. A veces vivimos un evangelio de tristeza. Pero tenemos un Redentor que está ahí sentado a la diestra del Padre, que ora por ti y por mí, que está diciéndote continuamente: dale hijo, yo estoy contigo. Un Señor que intercede por ti y que te dice: cercana está mi venida, soy tu consuelo, soy tu ayuda, ven a mí, tú que estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. Iglesia, quiero terminar diciéndote esta cita que se encuentra en Juan 5:24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, el que oye y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hoy es un día importante, hermano. Pero ¿sabes por qué es importante? Porque es un día donde podemos tomar una decisión. Hoy es un día donde podemos tomar la decisión de creerle a Dios. Hoy es un día que podemos tomar la decisión de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Hoy es un día en que todos nosotros un día tomamos esta decisión, pero tú puedes confirmar esa decisión hoy y decirle al Señor: yo quiero, Señor, quiero creer en ti, quiero resurrección a vidas, no a condenación. Y antes de terminar este mensaje, quiero que leamos juntos una cita que no estaba anotada, pero que
Dios me la dio estando aquí sentado en el culto. Romanos 8:31 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie, ni siquiera la misma muerte. ¿Sabes, hermano? Si hoy estuvieras en un diagnóstico de muerte, yo quiero decirte que ni siquiera la muerte podrá separarte del amor de Dios y de la presencia del Dios Altísimo, que ha pagado por tu vida, por su vida. No le tengas más miedo a la muerte. No le tengas más miedo. No le tengas más miedo. Porque sabes, nuestro destino será con Él. En sus brazos, en su presencia. Él nos levanta, Él nos alienta. Ni la circunstancia que tienes hoy, nada te podrá separar, nada te podrá separar. Puedes tú decir esta mañana a tu alma, a tu vida: nada te podrá separar del amor de Dios. Ni siquiera la circunstancia que tienes hoy, nada te podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni siquiera el hambre, ni siquiera la desnudez, ni siquiera la prueba. Hoy, Señor, estamos aquí. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos vivido un evangelio de derrota. Hemos vivido un evangelio, Señor, tan limitado, Señor. Hemos vivido un evangelio de temores. Hemos vivido un evangelio, Señor, de escasez de fe, Señor. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús, nos despojamos de todo espíritu de derrota, de todo espíritu de tristeza. Hoy nos despojamos en el nombre de Jesús de todo lo que ha estorbado nuestra fe, de todo lo que ha estado estorbando, Señor, tu manifestación poderosa en mi vida y en mi circunstancia. Hoy, Señor, me rindo. Tú puedes rendirte hoy delante de Dios, ahí donde estás, y decir: yo me rindo, Señor, me rindo, Señor, me rindo. Quiero recibir de ti todo lo que tienes en tu mano. Quiero creer en ti, Señor. Quiero creer en ese Dios poderoso que me hace salir de la oscuridad, de la muerte y del pecado, de cualquier vicio que asedia mi vida. Quiero salir, Señor, como salió Lázaro cuando tú lo llamaste y le dijiste: Lázaro, sal de ahí. Yo quiero salir, Señor. Hoy el Señor te llama por tu nombre. Hoy el Señor te llama a ti que has estado en esa cueva de oscuridad. Hoy el Señor te llama por tu nombre y te dice: sal de donde estás, porque yo profetizo sobre ti vida. Yo profetizo sobre ti vida, porque yo pagué con mi sangre por tu vida. Hoy el Señor te está llamando con lazos de amor. Hoy el Señor te está diciendo: ven, sal de ahí donde has estado. Sal de ahí donde has estado. Sal de ahí donde has estado rodeado de muerte.
Si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Señor, si tú quieres tener esa seguridad de la vida en Cristo, si tú quieres tener la seguridad de que un día resucitarás con Él, tú puedes hacer una oración y decirle: Señor Jesucristo, hoy yo creo en ti. Yo creo que necesito de ti. Yo creo que he estado en una vida oscura y solitaria. Yo creo, Señor, que he vivido ofendiéndote a ti, Señor, y he vivido a mi manera. Pero hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de haber vivido a mi manera. Me arrepiento de haber vivido una vida vacía, una vida buscando entre los muertos, Señor. Pero hoy me arrepiento y hoy vengo delante de ti y te digo: te necesito, lávame con tu sangre, Señor. Hoy quiero vivir y comenzar una vida nueva, Señor, una vida en Cristo. Hoy quiero tener la certeza de que voy a vivir nuevamente, Señor, para salvación, Señor, y no en condenación, Señor. Quiero resucitar para vida. Quiero resucitar para vida eterna, Señor. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Quiero, Señor, quiero beber de tu manantial de aguas limpias que traerán sanidad a mi vida. Si tú eres esa persona que hoy quieres, yo te animo a que te pongas de pie ahí donde estás en tu puesto. Si tú eres esa persona que dice: yo quiero a Jesús, quiero que resucite mi vida, quiero que me levantes de entre los muertos, quiero beber de ti, Señor, quiero tus promesas. Ponte en pie ahí donde estás en tu puesto.